Comentarios Santiago capítulos 1 al 3. Bosquejo sugerido de Santiago. El creyente perfecto y el sufrimiento. Capítulo 1. La obra perfecta, el propósito de Dios. Capítulo 1, versículos 1 al 12. El don perfecto, la bondad de Dios. Capítulo 1, versículos 13 al 20. La ley perfecta, la palabra de Dios. Capítulo 1, versículos 21 al 27. El creyente perfecto y el servicio. Capítulo 2. La fe demostrada por el amor. Capítulo 2, versículo 1 al 13. La fe demostrada por las obras. Capítulo 2, versículo 14 al 26. El creyente perfecto y su hablar. Capítulo 3. La exhortación. Capítulo 3, versículo 1 y 2. Las ilustraciones. Capítulo 3, versículo 3 al 12. La aplicación. Verdadera sabiduría. Capítulo 3, versículo 13 al 18. El creyente perfecto. Y la separación. Capítulo 4. Los enemigos contra los que debemos luchar. Capítulo 4, versículo 1 al 7. La carne. Versículos 1 al 3. El mundo. Versículo 4 al 5. El diablo. Capítulo 6 y 7. Las amonestaciones que debemos atender. Capítulo 4, versículos 8 al 17. Advertencia contra el orgullo. Versículos 8 al 10. Advertencia contra la crítica. Versículos 11 y 12. Advertencia contra la confianza en uno mismo. Capítulo 13 al 17. El creyente perfecto y la segunda venida de Cristo. Capítulo 5. Paciente cuando sufre daño. Capítulo 5, versículo 1 al 11. Puro en su hablar. Capítulo 5, versículo 12. Ora en sus pruebas. Capítulo 5, versículo 13 al 18. Persistente en ganar almas. Capítulo 5, versículo 19 al 20. Notas preliminares. El escritor. 3 hombres del Nuevo Testamento se llaman Jacobo. Santiago quiere decir San Jacobo. Nota del editor. 1. El hijo de Zebedeo y hermano de Juan. Mateo capítulo 1, versículo 19. 2. El hijo de Alfeo, uno de los apóstoles. Mateo capítulo 10, versículo 3. 3. El hermano de nuestro Señor. Mateo capítulo 13, versículo 55. Al parecer, el hermano de nuestro Señor escribió esta epístola. Durante el ministerio de Cristo, Santiago y sus hermanos no eran creyentes. Marcos capítulo 3, versículo 21, Juan capítulo 7, versículo 10. Santiago recibió una visita especial 3 años después que él resucitó. 1 Corintios capítulo 15, versículo 7. Lo que indudablemente le trajo a la salvación. Le vemos con los creyentes en el aposento alto. Hechos capítulo 1, versículo 14. Después que Pablo se atribuyó de la escena como líder de la iglesia de Jerusalén. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Santiago ocupó su lugar. Fue quien dirigió la conferencia de Hechos capítulo 15 y el que pronunció la decisión final. En Gálatas capítulo 2, versículo 9 al 10, Pablo reconoció su liderazgo. Pero en Gálatas capítulo 2, versículo 10 al 14 parece criticarle por su influencia legalista. Hechos capítulo 21, versículo 17 al 26, menciona que Santiago se inclinaba fuertemente hacia la ley judía. Carta. Este énfasis judío se ve claramente en la epístola de Santiago. Dirigió su carta a los cristianos judíos. Capítulo 1, versículo 1 y 2, que están en la dispersión. Vese también 1 Pedro capítulo 1, versículo 1 y Juan capítulo 7, versículo 35. La dispersión consistía de judíos que habían salido de Palestina, Canaán, pero que continuaban en contacto con su tierra natal, regresando a ella para las festividades cuando les era posible. Nótese en Hechos capítulo 2 que había en Jerusalén multitudes de judíos devotos procedentes de otras naciones del mundo. Algunas
de estas comunidades judías eran el resultado de las diversas persecuciones y deportaciones que sufrió Israel. Otras se formaron voluntariamente por razones de negocio. Por supuesto, Hechos capítulo 11, versículo 19, nos informa que muchos cristianos judíos fueron esparcidos por todas partes debido a la persecución en Jerusalén. Estos mantenían comunidades separadas y continuaban su estilo de vida en esas tierras foráneas. Fue a los cristianos judíos esparcidos por todo el mundo, es decir, el Imperio Romano, posiblemente Siria en particular, que Santiago dirigió su carta. La escribió alrededor del año 50 después de Cristo. El énfasis judío en Santiago se ve de varias maneras. Por un lado, congregación, capítulo 2, versículo 2, es la palabra sinagoga. A pesar de que la palabra iglesia se usa en capítulo 5, versículo 14, el nombre de Cristo se menciona 2 veces. Capítulo 1, versículo 1, capítulo 2, versículo 1. Todas las ilustraciones son del Antiguo Testamento o de la naturaleza. Hay una fuerte correspondencia entre Santiago y el Sermón del Monte, que es la explicación espiritual que Cristo da de la ley. Hay también muchas similitudes entre Santiago y 1 Pedro, que también se escribió a los judíos de la dispersión. Estos cristianos judíos eran verdaderos creyentes, pero todavía mantenían su estilo de vida en sus costumbres judías. Habían nacido de nuevo, capítulo 1, versículo 18, y esperaban la venida de Cristo, capítulo 5, versículo 7. No espere hallar en esta epístola las bien desarrolladas doctrinas que hallamos en las cartas de Pablo. El templo todavía existía. Muchas sinagogas judías eran cristianas y el pleno entendimiento de un cuerpo todavía no había amanecido en todos los creyentes. El tema básico. Entretejidos por toda la carta hay 2 temas: la persecución externa de la congregación y los problemas internos. Los creyentes experimentaban pruebas y Santiago procuró animarles, pero había también divisiones y pecados dentro de la iglesia y Santiago procuraba ayudarlos a que los confesaran y que se perdonaran los unos a los otros por sus pecados. Uno de los pensamientos claves es la perfección o madurez espiritual. Estas personas necesitaban crecer en el Señor y las pruebas podían ayudarles a madurar si obedecían la palabra de Dios. Santiago y Pablo. No hay conflicto entre Santiago y Pablo en cuanto a la justificación por fe. Santiago no podía contradecir a Gálatas porque Gálatas todavía no se había escrito. Pablo explica que los pecadores son justificados por la fe. Romanos capítulo 3 y 4. Santiago explica que la fe es muerta a menos que se muestre por obras. No somos salvos por obras, pero la fe que nos salva nos conduce a las buenas obras. Pablo escribió acerca de nuestra posición ante Dios. Santiago escribió acerca de nuestro testimonio ante el mundo. Comentario capítulo 1. Una de las mejores pruebas de la madurez cristiana es la tribulación. Cuando el pueblo de Dios atraviesa pruebas personales, descubre qué clase de fe realmente posee. Las pruebas no solo la revelan, también desarrollan nuestra fe y carácter cristiano. Los judíos a los que Santiago escribía estaban atravesando pruebas y él quería animarles. Lo extraño es que les dice que se regocijen. La palabra salud en el versículo 1 significa regocíjense. ¿Cómo puede el cristiano tener gozo en medio de los problemas? Santiago dará respuesta en este primer capítulo, mostrando las evidencias
que los cristianos tienen en tiempo de tribulación.